Pues, buenos compañeros, vamos a hablarles otra vez de bioseparaciones fluido-fluido, pero en este caso les hablaremos de destilación. Vamos a resolver un ejercicio por el método de McKay-Thiele y por Ponch-Savarit. En este caso, vamos a ver cuál es el ejercicio. Vamos a resolver este, que nos dice: se desea separar 200 kilomol hora de una solución acuosa de ácido acético. Entonces, de alimentación tenemos de entrada 200. Empleando una columna de destilación de platos que trabaja a una atmósfera. Ponemos una presión de una atmósfera para obtener un destilado del 30% de ácido y en fondos 0.5. Entonces, para composición en destilado 0.3 de ácido acético y de fondos 0.05 para agua en el fondo. Si la alimentación tiene una composición de 40 mol de ácido, entonces composición de entrada de ácido acético 0.4 y una temperatura de 103 grados Celsius a la entrada. Ok. Lo primero va a ser, en el caso de McKay-Thiele y Ponch-Savarit, la parte de los flujos de destilado y fondo se va a resolver exactamente de la misma manera. En este caso trabajamos con el balance general. La alimentación es igual al destilado más los fondos y volvemos a reescribir esta ecuación pero en forma de composiciones. En este caso lo puse para el ácido acético. Entonces de aquí, usando estas dos ecuaciones y despejando W, voy a obtener esta ecuacióncita. En este caso voy a tener 200 de alimentación por 0.4 de ácido acético menos 0.3 de ácido acético en el destilado entre 0.95 de ácido acético en el fondo. En este caso decían que era 0.05 de agua, entonces el resto es de ácido acético menos la composición en destilados de ácido acético. Eso nos da un flujo en el fondo de 30.77 kilomol hora. Ya volviendo a usar la ecuación más sencillita, vamos a tener que 200 de alimentación menos los 30.77, tenemos en los fondos 169.23 kilomol hora. Y luego nos van a pedir el flujo, el número de platos y reflujo mínimos. Este caso va a ser especialmente para McKay-Thiele. Vamos a hacer una mención que en el caso de McKay-Thiele y Ponch-Savarit, su mayor diferencia, aparte de ser métodos diferentes para resolver el mismo problema, es que en McKay-Thiele se consideran las entalpías que se dan a lo largo de la columna de destilación como constantes. Y en el caso de Ponch-Savarit, las entalpías no se consideran constantes. Entonces, en términos de precisión, Ponch-Savarit es más preciso. Pero en este caso dependerá del sistema que se esté trabajando. Si las entalpías son muy relevantes, conviene usar Ponch-Savarit. O si no son tan relevantes, con McKay-Thiele basta y sobra. Pero en este caso, ahorita vamos a ver cómo se resuelven y a qué llegamos. En este caso, vamos a ver el número de platos mínimo. Entonces nos vamos a la gráfica y aquí la tenemos. Estos datos se obtuvieron de Chemsem. Aquí tenemos las temperaturas en las que trabaja el sistema, la composición del clave ligero, que en este caso va a ser agua, porque es el primero que ebulle antes que el otro, que es el ácido acético. El ácido acético ebulle a una temperatura mayor, en este caso a 118 grados Celsius, y el agua pues desde antes ebulle. Comúnmente pues sabemos que a una atmósfera a 100 grados. Entonces, graficando esto, obtenemos esta gráfica. De aquí vamos a dibujar justamente las composiciones en los fondos del clave ligero, en este caso agua, 0.05, lo que quieren,
la alimentación de 0.6 y el destilado de 0.7 en agua. Nos mencionaban que entra a 103 grados Celsius. En este caso el clave ligero, que es el agua, básicamente ya está ebulliendo, está en la parte de fase de vapor. Entonces la calidad de vapor la vamos a considerar en este caso aproximadamente 0, que corresponde a vapor saturado, y eso es para una recta horizontal, como la que ya está dibujada aquí. De este punto hasta el punto de la gráfica composición-composición ya nos genera el punto pinch, y este caso es para el reflujo mínimo. Y el reflujo mínimo nos va a dar lo que va a ser en este caso vamos a dibujar primero esta recta. Esta recta nos va a ayudar a determinar lo que es el reflujo mínimo, que es lo que nos está pidiendo. En este caso, aquí ya incluí una pendiente. En este caso la pendiente es de 0.32. Nos pasamos para acá. Y en este caso vamos a ver, reflujo mínimo va a ser igual a la pendiente en el reflujo mínimo 0.32, y despejando esta parte, esta ecuación es la que describe la parte de lo C, la zona de enriquecimiento, que es donde dibujé la línea. La línea que va de aquí hacia acá se llama losa, que es la zona de agotamiento, y tiene otra ecuación de la recta. Pero para este caso vamos a trabajar con losa para determinar el reflujo mínimo. De aquí pues tomamos el R entre R más 1, que va a ser igual a la pendiente que obtuvimos. En este caso, ya despejando R mínima, vamos a tener esto, y sustituimos aquí el valor de la R de la pendiente y obtenemos 0.474 de R mínima. Y aquí vamos a pasar al siguiente punto. Ahorita hablamos de las etapas mínimas. Las etapas mínimas vamos a dibujarlas de una vez antes de pasar a lo que sigue. Vamos a copiar esto. Vamos a abrir otro GeoGebra. Vamos a poner una función. Nuestra función va a ser la base en la que nos vamos a apoyar, con una abscisa en 0 y va a 1. Ese es nuestro escalón. Vamos a poner una hoja de cálculo. Tenemos XY, que es la composición, X para clave ligero y Y para el otro, que en este caso es ácido acético. Creamos un poligonal y aquí está. En este caso, ¿cómo se determinan las etapas mínimas? Las etapas mínimas se determinan con un reflujo máximo. Vamos a poner aquí nuestra entrada, X igual a 0.6. Entonces nuestra alimentación queda justamente aquí. Y el reflujo, así, vamos a poner la parte de destilados, que es
0.7. Vamos a generar esa intersección. Y lo que vamos a tener de fondos del clave ligero, que en este caso va a ser x igual a 0.05. Y aquí queda. Entonces, para un reflujo máximo, ya no dibujamos esta línea. El reflujo máximo queda sobre la misma pendiente. Entonces aquí las etapas que nos salgan nos van a decir las características del equipo que mínimo requiere el que vaya a hacer la separación con estas condiciones. Entonces tenemos este con este. Esta es una etapa. Colocamos. Nuestra segunda etapa va aquí. Una, dos. Esta es la etapa 3. Etapa 3. Y trazamos una cuarta etapa que afortunadamente aquí ya cruzó la parte de destilados, digo, de cosa más de fondos, y ahí queda. Entonces estas son las etapas mínimas: 1, 2, 3, 4. Esta, el único sentido que tiene es saber cuántos platos mínimos va a requerir el sistema para trabajar. Entonces de aquí, con respecto a la alimentación, uno ya puede empezar a aumentar la parte de losa y la parte de LOC, aumentando esta parte de aquí para empezar a hacer la extracción. Entonces de aquí, un equipo de 4 platos en adelante para poder hacer la extracción. En este caso, pues, los platos mínimos. Entonces, aquí ya lo incluimos. Sacamos el cálculo, pusimos que eran 4 etapas mínimas a un reflujo máximo, y para un reflujo mínimo no calculamos etapas porque nos van a salir infinitas, pero a partir de estos datos vamos a poder sacar lo que es el reflujo. En este caso, el problema nos está pidiendo en el inciso C que va a ser 1.25 veces el reflujo máximo, digo, el reflujo mínimo. Entonces ya tenemos el reflujo mínimo, lo multiplicamos por 1.25 y obtenemos que es 0.593 de reflujo para trabajar. Y tenemos esta ecuación que es la que nos describe la parte de LOC, la zona de enriquecimiento, y sustituimos las R's justamente en estos lugares. Y podemos graficar esta ecuación y ya nos va a dar el cruce con la zona pinch, y desde ahí vamos a partir para hacer las etapas. Entonces pasamos aquí y ahí está esta grafiquita de aquí está,
es la que nos describe la zona en la que ya va a trabajar. Esta es la de reflujo mínimo, reflujo máximo. ¿Para qué sirven? Esta sirve justamente para saber cuánto es lo mínimo que podemos hacer de reflujo para empezar a trabajar, porque si la dejamos hasta aquí, al momento de sacar etapas, esto se nos va a ir a etapas infinitas al momento de que cruza con la parte de la zona de equilibrio. Entonces es necesario que esto se reduzca. Por eso tenemos un reflujo de operación. Y como dijimos, el reflujo máximo, que sería que esto se pegue, esta línea quede pegada justamente con la pendiente, es para saber el equipo con qué cantidad de platos mínimos puede operar. Entonces, ahí ya quitamos la línea del reflujo mínimo, hacemos la intersección con el reflujo de operación. Aquí ya tenemos, ahora sí, la alimentación en vapor saturado y el punto pinch que va a ser con el reflujo de operación. Y pues ahí unimos la parte de los C. Y luego unimos la parte de losa. Esta es la zona de agotamiento y la zona de enriquecimiento. Y pues de aquí vamos a sacar horizontales y verticales. Ahí está una, esa es una etapa. 2 etapas. Y vamos a meterle rapidez. Y como verán, ahí se están dibujando todas las etapas. Entonces, entre el reflujo sea más pequeño, más etapas vamos a tener. Y entre el reflujo sea más grande, vamos a tener menos etapas. Pero no podemos manejar un reflujo máximo porque no tendríamos salida de nuestra composición. Todo se quedaría dentro de la torre de destilación. Bueno, aquí las estoy quitando solamente para dibujarlo más bonito. Ahí está, ya dibujé la zona pinch y ponemos los trazos en moradito. Y como verán aquí, vimos que a reflujo mínimo teníamos 4 etapas, pero ya con el reflujo de operación, más bien reflujo máximo, teníamos 4 etapas, y con este reflujo de operación tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas. 8 etapas con alimentación en la tercera etapa. Ok, aquí ya lo ponemos, son etapas reales. Vamos a ponerles que es con 8 etapas con reflujo de operación. Y tenemos alimentación en el plato número 3. Y bueno, esto fue el método de McKay-Thiele. Ahora vamos a ver cómo se comporta con Ponchon-Savarit. Esto ya nos va a reflejar si las entalpías de agua y ácido acético son relevantes para diseñar la columna de destilación o no son relevantes. Y pues aquí vamos a mostrarles, ya la tenemos hecha porque es más tediosa.
En este caso, nuevamente vamos a usar la de composición solamente para estar determinando las X. ¿Y a qué X me refiero? A esto. Esto se genera dos gráficas. Esta de aquí abajo son las entalpías en la fase líquida y esta de aquí arriba son las entalpías en la fase de vapor. ¿Cómo determinamos eso? De aquí nos apoyamos justamente con las composiciones y usamos esto. En este caso nos genera las entalpías en la fase líquida. Tenemos la composición de el componente A, en este caso es el clave ligero, con su Cp y la temperatura a la que se está trabajando menos una temperatura de referencia. En este caso la temperatura de referencia va a ser el punto de ebullición del clave ligero. En este caso van a ser 100 grados para el agua y va a ser más 1 menos la composición del componente A por el Cp del componente B. En este caso va a ser el ácido acético, que su Cp es de 79. Aquí le voy a dar clic en esta y aquí nos arroja la ecuación. Aquí tenemos B25, en este caso es la composición de A por el Cp, que en este caso ya lo pusimos, que es 75, es el Cp de la fase líquida. Y la temperatura a la que se está trabajando, menos 100, que es la referencia, más 1 menos la composición, en este caso la pusimos 0, por el Cp de la fase líquida del componente B, que es 123, y multiplicando por C25, la misma temperatura a la que está trabajando, menos 100. Y este dato pues no tenemos una referencia y este lo sacamos de la línea. Entonces, por ejemplo, aquí ya nomás usamos este resultado y lo aplicamos igual para todos. Y aquí ya tenemos las entalpías de la parte líquida. En el caso de las entalpías de la fase de vapor, aquí ya vamos a poner las composiciones del componente Y, que es la zona de vapor saturado. Aquí le doy clic a esta. Tenemos que es la composición del primer componente en la fase de vapor. En este caso vamos a tener la composición, el calor latente de vaporización del componente A, en este caso son 40.650, aquí ya lo tenemos, más el Cp en vapor del componente A, en este caso va a ser 33.6, aquí está, que va a multiplicar a la temperatura a la que está trabajando, en este caso es el C51, menos 100, el valor de referencia. Y luego esto va a sumar a 1 menos el componente. Aquí ya tenemos 1 menos el componente B51. En este caso es B51. Ahorita en este caso es 0. Y va a ser por el calor latente del componente B. Ácido acético en este caso es 52.300. Aquí está. Que va a sumar al Cp del componente B en la fase de vapor, que es 97, aquí está, más la temperatura a la que se está operando, en este caso menos 100, y aplicamos lo mismo para todos, y aquí ya tenemos las entalpías para la parte de vapor. Si graficamos esto, obtenemos lo que ya vimos acá. Igual, para que lo vean esto todo más limpio, vamos a ponerlo en otra gráfica. Vamos a copiarlos aquí y vamos a hacer otro apartado para que lo vean en limpio.
Vamos a poner para que no se nos pierda este. Entonces abrimos aquí una hoja de cálculo. Tenemos composición, entalpía de la parte líquida. Creamos una línea poligonal. Y de este lado vamos a copiar los otros datos. Estos son para la parte de composición en la parte de vapor saturado con entalpía en vapor. Seleccionamos y creamos una poligonal. Vamos a ponerlo más claro. Aquí vamos a ponerle que vamos desde 0 en composición a 1, y desde aquí vamos a ver la entalpía del más bajito. En este caso tenemos que es menos 16, dejémoslo que va a ser menos 30. Y de acá vamos a dejar la entalpía más grande, que es de 54.000. Vamos a dejarle en 60.000. Y bueno, aquí está. Nomás cambiamos la escala para que se viera más claro. Y pues para que se entienda mejor, vamos a explicarles paso a paso qué se hace. En este caso, para quedar claros, aquí está la línea de alimentación. En este caso, como entra como vapor saturado, vamos a quitar estos objetos que nos van a estorbar. Y pues con eso, ¿verdad? Como es vapor saturado, vamos a hacer la intersección aquí. En caso de que hubiera sido líquido saturado, el punto de partida va a ser aquí abajo. En este caso, lo que nos interesa es acá arriba. Entonces vamos a generar una intersección. Y ya, esta va a ser la intersección de la alimentación con la entalpía. Y ahorita vamos a ver para qué es importante ese dato. En este caso, las etapas ideales a un reflujo de 1.25 solamente las vamos a poder dibujar en el diagrama con el método de Ponchon-Savarit a través del Q' y QB'. ¿Cómo determinamos eso? QB' significa, va a ser R igual a Q' menos la entalpía de vapor en la parte 1 entre la entalpía 1 en la vapor menos la entalpía líquida en la etapa 0. Esta la determinamos justamente para la línea de los destilados. Entonces vamos a dibujar un X igual al destilado. En este caso, X del destilado es igual a 0.7. Este es el destilado.
Vamos a retirar estos objetos de aquí porque nos van a estorbar. Ok, entonces esta línea de destilados cruza aquí abajo. Este cruce de aquí abajo es H0 y su cruce con la parte de las entalpías de vapor, este va a ser H1. En el caso de aquí de GeoGebra lo podemos determinar así. Ponemos esta intersección, podemos ver sus propiedades y aquí donde dice nombre le ponemos nombre y valor. Y aquí ya nos dice composición de 0.7 de Y por 44.136.42. Este es el valor de la entalpía en vapor que hay para X. X está en la parte líquida, en este caso es S. Y vamos a ver su entalpía. En este caso, su entalpía es de 0. A ver. Vamos a checar bien. Un segundo. Ok. Ya vi, no es 0, solamente que le atiné justamente al eje de las X. Entonces, este puntito no va. Volvemos a sacar la intersección. Esta. Y vamos a agarrarla desde acá para que no haya fallas. Ahí está. Nuestro valor de entalpía en la fase líquida es de menos 105.55. Entonces pasamos aquí. Y pues de aquí despejamos Q'. En este caso Q' queda que es el reflujo. En este caso el reflujo que vamos a utilizar va a ser el de operación. Dijimos que el mínimo no puede ser porque luego nos van a salir etapas infinitas. Entonces va a ser de 0.5930. Ponemos este valor, ponemos la entalpía de vapor, que fue lo que obtuvimos, menos la entalpía en líquido, que es de 105.55, y eso más la entalpía de vapor, 44.136. Vamos a verificar. Y aquí está, 44.136. Resolviendo nos queda que Q' es 70.371.91. Y esto es importante porque esto es lo que nos va a servir de pivote para ir trazando para ir detectando lo que son las Y's de la siguiente etapa. ¿Cómo funciona esto? Vamos a graficar justamente este dato, el Q'. Vamos a copiarlo, nos pasamos aquí, vamos a dibujar una Y, que en este caso la Y es de entalpía. Y bueno, vamos a alejarnos. Y aquí está, esta intersección es la que nos interesa. Vamos a ponerle aquí punto 8. Y acá vamos a ponerle 0. Aquí está, para que se haga más clarito. Entonces esta intersección de aquí es Q'. Q'.
Y de aquí vamos a usar una semirecta, vamos a ponerla de color naranja para ir acorde con el otro. Y de aquí tomamos el punto Q', lo unimos a la composición en la que llegamos en la entrada. Tenemos la entrada a punto 6, como es vapor saturado, llegamos justamente a las entalpías de vapor. Y dijimos que si era líquido saturado, pues este punto nos hubiera quedado aquí abajo y esta Q' lo hubiéramos unido a este punto de acá abajo. En caso de que tengamos una calidad distinta entre estos dos, pues haremos la unión en el punto respectivo. En este caso, pues aquí nos sale directo sobre las entalpías. Y esta línea que está trasladada hasta acá va a cruzar con la línea de fondos. En este caso, la línea de fondos va a ser X igual a 0.05. Ahí, que es donde es la composición de agua que se quiere en la salida. Y esta unión de aquí se le llama Q'. Aquí está. Q'. Y tiene una entalpía de menos 91.703. Y pues acá ya lo tenemos anotado. 91.703.03 kilojoule mol. Aquí ya tiene un spoiler, 9 etapas teóricas. Pero antes de llegar aquí, déjenles explico cómo es que se llega a esto. Entonces, para trabajar esto, primero se parte desde el Y1. Este es X0. Y este primer punto de la parte de destilados que llega a la de vapor se le va a llamar Y1. Este Y1 tiene composición de 0.7. Entonces aquí vamos a nuestra gráfica. Aquí ya las tengo todas trazadas. En este caso, la primera que entra es esta. Como podrán ver, es de 0.7. Y este punto, marcado como U, tiene en X 0.56. Aquí está el Y, 0.7. Entonces este 0.56 lo vamos a buscar en esta grafiquita de entalpías. Entonces vamos a dibujar X igual a 0.53, ¿verdad? .56, es 0.56. Le ponemos el 0.56. Entonces tenemos 0.56. Aquí está ya trasladada. Vamos a ponerla en gris para ir acorde con lo otro. Esta es nuestra referencia de X. Y vamos a tener una intersección. Esta parte de la intersección con la gráfica corresponde justamente a X1. Entonces nosotros podemos unir con un segmento. Vamos a poner aquí el segmento de color azul. Este es X1 y se une a Y1. Entonces nosotros buscamos en la gráfica composición el Y de esta, que es 0.7, y lo que nos dé de X va a ser el X1. Y ahora tomamos nuestro pivote. En este caso nuestro pivote vamos a agarrar a nuestra X1 y la vamos a llevar a Q'.
y la intersección de las entalpías de vapor con esta referencia nos va a dar la siguiente Y. En este caso la Y va a ser esta intersección. La Y va a ser .65. Entonces nos vamos a esta. Y aquí graficamos el .65. Bueno, aquí en este caso le puse, vamos a ponerle para que se vean los detalles. Cuatro cifras decimales. Son 6491 de composición en Y, que es justamente la que tengo aquí. Y 64.91, marcada con esta línea, y el punto de cruce con la gráfica composición es B. En este caso B nos arroja ya X, que es 4657. 4647, ¿correcto? 4657. Aquí sí mero. Y aquí está, miren, la nueva gráfica. Igual, la ponemos en un gris para que se note. Y dijimos que la intersección de la parte de los líquidos, la intersección con la entalpía de líquidos, la vamos a unir con un segmento cuando se deje. Ok, tomamos el segmento, en este caso es el cruce de entalpías con el nuevo X y la unimos al Y que nos hizo obtener ese resultado. No se quiere dejar. Nos acercamos. Ay. Ahí está. Y bueno, así vamos a repetirlo una y otra vez. Entonces repetimos, este es X0. X0 nos va a llevar a determinar Y1. Y1 en composición nos va a dar el X1. Usamos la referencia hasta Q' y nos va a dar Y2. Y2 en composición nos va a dar X2. Y X2 llevado a Q' nos va a dar este cruce que va a ser el Y3. Y así nos la llevamos. Y3. En este caso Y3 va a tener una composición de 61-62. Entonces esta es 61-62, nos va a dar una composición en X de 41-27. 41-27. Está 41-27, la dejamos en gris, línea punteada, y aquí ya va a cambiar la jugada. Antes de cambiar la jugada vamos a tomar nuestro segmento. Bueno, primero el cruce. Este es el cruce con las entalpías de vapor y el cruce
con las entalpías líquidas. Y ahora sí, este punto de abajo unimos con este. Entonces Y1, X1, Y2, X2, Y3, X3. Esta línea nos representa la alimentación. Entonces cuando ya nuestra línea de operación atraviesa esa línea, significa que ya vamos a pasar a la zona de agotamiento, lo que se conoce como losa. A ver, este puntito lo puse de más, este no va. Entonces ahora aquí lo que se va a hacer es lo contrario. Aquí uníamos X con Q', ahora vamos a unir X con Q bi'. Así. Entonces vamos a tomar nuestro segmento y de aquí lo llevamos a nuestro puntito de X nuevo. Aquí está. Y ahora sí, esta línea trasladada a la parte de entalpías de vapor nos va a dar la siguiente Y. En este caso la Y es B2 es 5918. 5918 nos da una composición de 3773. ¿Dónde quedó 73? Lo puse muy grande. Es 0.3773. Aquí está. Nuevamente repetimos el mismo proceso. Gris, línea punteada. Vamos a hacer el cruce con la parte de las X. Es composición de X por entalpía en líquidos. Y otra vez agarramos de pivote este de aquí abajo, Q bi'. Ponemos el segmento. Con el punto. Y el cruce, pues ya dijimos, nos va a dar la siguiente Y. Y esta siguiente E2 va a ser punto 541. 541. Esta es la línea de 541 para Y, que nos va a dar una composición en X de 3124. 3124. Y aquí está la siguiente. Entonces, esta es la idea. Así nos la llevamos. En este caso, aquí nomás nos falta unir esto. Este es el punto Y que sacamos a través de la X anterior. A ver, entonces dijimos que esta es Y1, determinó el X1. X1 uniendo a Q' nos determina Y2. Y2 en composición nos determina el X2. X2 hacia Q' nos da el Y3. Y3 en el diagrama composición nos da nuestro X3.
Y X3, como ya ya pasó sobre la línea de operación y ya va a la parte de agotamiento, se va a QB', y esa QB' con X3 unido acá nos va a dar el Y4. Y4 en composición nos va a dar el X4, que es el segmento que vamos a unir. Entonces tomamos de aquí, le unimos al X4. Y así se repite. X4 a QB' se traslada, y donde traza aquí, pues va a ser el Y5. Y esas son las etapas. Ahora sí, para ya simplificar y no dibujarlo todo, pues este es exactamente lo mismo, solamente que aquí ya está desarrollado. Aquí están las 3 primeras etapas que ya habíamos dibujado, que apenas cruzan con la línea de operación, y obtenemos las demás líneas que van hacia QB'. Y al final obtenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etapas. Casi llegamos con 8 etapas, pero requirió de una extra para poder alcanzar la composición que nos piden. En este caso 9 etapas. Y si comparamos el Ponchon-Savarit con Maquiel-Tip, tenemos aquí 9 etapas. Y en este caso, ¿cuántas obtuvimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una etapa menos que Ponchon-Savarit. Entonces, en este caso nos está diciendo que las entalpías sí son relevantes para este diseño. Si las entalpías no hubieran sido tan significativas a lo largo de la columna de destilación, hubiéramos obtenido 8 etapas. Pero en este caso, esas entalpías a lo largo de la columna de destilación sí fueron relevantes para modificar esto. Si yo trabajo con mi columna de destilación, con esta alimentación, buscando esta destilación y buscando esta composición en fondos, este diseño con Maquiel-Tip nos hubiera quedado corta, no nos hubiera cumplido lo que buscábamos. Entonces, en este caso que es relevante las entalpías, se trabaja con Ponchon-Savarit. Es más laborioso, pero pues es más preciso. Y pues básicamente eso es todo. Vamos aquí al recuento. Aquí está el QB' y determinamos que eran 9 etapas teóricas. ¿Qué nos falta? ¿En qué plato se alimenta? En Maquiel-Tip se alimenta en el plato 3. En este caso, en Ponchon-Savarit tenemos 1, 2, y esta tercera etapa es la que cruza esta línea de operación, entonces también se alimenta en la etapa 3. Entonces en ese caso no cambia nada. Entonces ese es el resumen. Se ocupan 9 etapas en realidad. Y nos falta un inciso, ¿correcto? Ya determinamos Q', QB', el número de platos ideales requeridos si se tiene un reflujo de 1.25, tanto en Maquiel-Tip como en Ponchon-Savarit, y nos pide el calor que contiene la alimentación. Para eso vamos a ocupar este detalle. En este caso es el calor, va a ser una sumatoria de los componentes involucrados multiplicados por su CP y la temperatura en la que está el sistema menos la referencia. En este caso, para el ácido tenemos 200 por 0.4, eso nos da 80, multiplicado por el CP del ácido acético, 123.1, más
esta parte que son los 200 por 0.6, que son equivalentes a 120 kilomol hora por su CP, que es de 75.3, y todo eso va a ser multiplicado por la temperatura. En este caso aquí está factorizado la temperatura, que en este caso son 103, con la temperatura de referencia de los CPs, que en este caso es de 0. Y eso ya nos da que el calor del sistema a la entrada es de 1945.052 kilojoule hora. Y pues eso sería todo. Cualquier dudilla, pues mandan un mensaje, lo que sea, o alguna observación, pues en comentarios. Y pues muchas gracias, espero que les sirva de mucho. Hasta luego.